Buenas noches con todos. En esta oportunidad, como el segundo tema a tratar de este viernes, eh, vamos a conversar acerca de la proyección en el sector de hidrocarburos hacia el año 2030. Ingeniero Eleodoro, ingeniero Diego, ¿están presentes? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches con todos. Bueno, Buenas Este, noches, buenas noches con buenas todos. noches, buenas noches. Bien, quisiera darles unos minutos a cada uno para que se puedan presentar ante el público. No sé quién de ustedes dos desea empezar, hablando un poco de su experiencia académica, laboral. Si no, yo empiezo y le doy la palabra al doctor Mayorga, si no hay problema. Está bien, Eh, ingeniero. sí, bueno, nuevamente buenas noches con todos. Mi nombre es Diego Uriarte, soy ingeniero petroquímico. Tengo 7 años de experiencia y básicamente he trabajado en las dos refinerías más grandes del país, ¿no? En Refinería La Pampilla y luego en Refinería de Talara. Entonces, mi experiencia va por el lado de procesos, pero también tengo un interés en la economía. Estoy culminando una maestría en economía en la Universidad del Pacífico. Y más o menos por ahí voy a orientar la proyección y seguramente va a ser ampliamente extendida y complementada gracias a la presencia aquí del doctor Mayorga, ¿no? A quien cedo la palabra. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad de Ingeniería. He trabajado acá en el país, sobre todo en Petróleos del Perú, eh, y he trabajado también en el extranjero. He trabajado un tiempo en Naciones Unidas y en el Banco Mundial. Toda mi experiencia profesional está centrada alrededor de la industria de los hidrocarburos. Eh, He enseñado, desde que pude adquirir algunos conocimientos, siempre pensé que hay que transmitirlos, hay que compartirlos. He enseñado en la Universidad de Ingeniería un buen tiempo. Actualmente continúo una relación con ellos en el programa de posgrado de gestión de los hidrocarburos que está teniendo lugar en esta universidad. He enseñado también en la Universidad de Piura, en el programa de SAN, en el programa de Derecho de la Energía de la Universidad Católica. Y es con mucho gusto, ¿no?, que he sido invitado a este conversatorio y un poco para compartir las preocupaciones que se tiene alrededor del sector de los hidrocarburos en estos momentos en que el país vive, digamos, un cambio político importante. Gracias, doctor, gracias, ingeniero. Bien, ya le adelantaba un poco el ingeniero Uriarte. La pregunta de esta noche para los dos es, ¿qué propone para mejorar el sector de hidrocarburos al año 2030, sea en el aspecto operativo o normativo? Si gustan, pueden dar una pequeña respuesta, una breve respuesta, y luego proceden a compartir el material que tengan preparado. Bueno, si gustan, yo podría comenzar. Yo tengo lista una presentación eh, que resume un poco los retos que se tienen en el sector. ¿Me permiten compartir pantalla? Sí, ahorita, en este momento. Ya está, ya puede, doctor. Yo he llamado retos en la transición energética, el rol de los hidrocarburos. Un poco para situarnos, ¿no? Yo creo que cual sea la orientación política del gobierno de un país, un suministro de energía abundante, seguro, limpio y de bajo costo es un factor clave para que este país avance en la ruta del desarrollo. Estamos, pues, en consecuencia, inmersos en este proceso de transición, pero siempre es bueno darse cuenta de dónde partimos. En nuestro país, los hidrocarburos, líquidos y gaseosos,
representan más o menos las 2/3 partes de la energía que consumimos. El resto lo aportan la hidroelectricidad, la biomasa tradicional, representa más o menos un 10%, la leña y el carbón, y poco a poco las energías renovables, solar y eoliana, que están comenzando a contribuir. Este más o menos es el tercio restante de la energía que consumimos. Creo que es bueno también no solamente mirar la figura del lado de la energía, sino también ubicarse, como decimos. Somos un país en desarrollo, tenemos una topografía difícil, y para crecer, para industrializarnos, para elevar el nivel de vida de la población, de hecho vamos a requerir más energía. No estamos en la situación de un país desarrollado en la cual se piensa que la energía que se consume ya no va a aumentar significativamente y que gracias a ahorros, gracias a mejoras de eficiencia, vamos a seguir creciendo. No, nosotros estamos en un país en el cual se requiere sustancialmente más energía. Si nosotros vemos solamente el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, y tratamos de ubicarnos frente a otros países, vemos que estamos en una posición, ¿no?, bastante lejana, y que el elevar el nivel de vida de nuestra población, una vez que termine la pandemia, nos va a llevar a un crecimiento rápido del consumo de energía, de electricidad y de otras formas, incluido hidrocarburos en el sector transporte, en los sectores industriales, ¿no? O sea, aquí todavía hay zonas en el país en el cual se está pasando de la leña al gas licuado. Hay zonas en el país que recién llega la electricidad. Y conforme vemos las mejoras en las condiciones de vida de la gente, pues el equipamiento, el uso de las comunicaciones, nos van a llevar a consumir más energía. Si nosotros miramos a estas 2/3 partes, ¿dónde estamos? En términos de hidrocarburos líquidos, estamos consumiendo alrededor de 260.000 barriles por día. Yo me pongo en el escenario que termine la pandemia de aquí a un año. Esta cifra va a seguir creciendo, porque no tenemos otras fuentes a la mano. El gas está limitado por los volúmenes que salen de Camisea, por el gasoducto que hoy día existe. Las energías renovables avanzan, ¿sí?, pero se convierten en electricidad. Y bueno, todo el resto, el transporte, en fin, requiere más energía. Es muy probable que esta cifra de 260.000 suba a 280, 300.000 barriles, hasta llegar a una cierta asíntota en que comenzará a disminuir. Pero todavía no estamos ahí, todavía vamos a seguir creciendo. Ahora, falta de inversiones por toda una problemática social pesada, sobre todo en las zonas de selva norte. Hoy día producimos 120.000 barriles de líquidos, de combustibles líquidos, sumando los condensados de Camisea, más lo que se produce sobre todo en Talara, producimos 120.000, ni la mitad. Es decir, importamos una gran cantidad. Antes de la pandemia, yo hacía un cálculo, decía, bueno, desde el punto de vista de la balanza comercial, ¿cuánto pesa la importación de hidrocarburos? Si lo ponemos en millones de soles al día, gastamos ahora 60 millones de soles al día. Y esta cifra, con la reactivación que vamos a ver, va a subir, va a seguir subiendo. El petróleo ha bajado un poco de precio, pero está en $65 el barril. En consecuencia, si no hacemos nada, si mantenemos este statu quo y si no levantamos la producción, sea de petróleo, sobre todo en las selvas, producimos más gas, extraemos más condensados. O sea, si no hacemos nada, vamos a comenzar a importar por 100 millones de soles al día. Ustedes se imaginan esta situación, ¿no? De todo lo que gastamos los peruanos en combustibles, agarramos 100 millones y lo tenemos que ir al extranjero a comprar petróleo, a comprar diésel, a comprar gasolinas, que no las producimos, que podemos perfectamente producirlas. Es una sangría diaria que creo que
cualquier gobierno razonable va a tratar de resolver. ¿Qué hacer, no? Yo creo que si miramos al interior de nuestro país, tenemos suficientes recursos. O sea, tenemos una demanda en crecimiento, pero todos sabemos de que en el Perú hay más gas, todos sabemos que podemos explotar solar, eolianas, que podemos iniciar el desarrollo de geotermia, que podemos utilizar otras caídas de agua, que podemos producir mucho más petróleo en cuencas que están conocidas, que han sido producciones conocidas, que están perforadas. O sea, alguien tiene que decir, esta es la mejor solución. Esto, en función de la tecnología, de los costos que tenemos, es el plan que vamos a ejecutar al 2030, al 2040, al 2050 en adelante. No es que nos cerremos los ojos, ya estamos en plena transición energética. Si ustedes leen la prensa, ven claramente que lo que los países europeos ya venían haciendo desde hace un buen número de años, hoy día también comienza en Estados Unidos. O sea, el pase de Trump a la administración de Biden trae pues un reforzamiento del interés de avanzar de una economía energética basada en combustibles fósiles a una economía energética basada en fuentes renovables. Y esta es una transición a largo plazo. Entonces, de lo que nosotros estamos dependiendo de energías fósiles, que va a continuar por un buen número de años, tenemos que también evolucionar hacia los combustibles renovables. O sea, tenemos que seguir este movimiento esencial para reducir las emisiones de gases a efecto invernadero. Para hacerlo, yo creo que la transición la tenemos cada uno que concebir. Yo estuve hace un par de días escuchando un foro, ¿no?, en la cual se hablaba, miremos el ejemplo de los países vecinos. Y se mencionaba, ¿no?, directamente, Chile, por ejemplo, pasó durante el gobierno de Bachelet, estudiando su situación, y después de hacer participar a mucha gente, llegaron a un plan, Chile al 2050. ¿Qué hacemos con la energía? Y ese plan está ahí, vigente. No, yo diría, si Chile tuviese los yacimientos de camisea, si Chile tuviese yacimientos de petróleo disponibles aquí, ¿no los estaría produciendo? ¿No los estaría explotando al máximo? Fíjense, yo creo que los cambios de la transición van a acelerarse en el mundo, y si nosotros no tomamos decisiones ahora, esos recursos se quedarán ahí guardados. O sea, hay energía renovable, pero no hay una política clara de cómo desarrollarlas. Tenemos un montón de reservas de petróleo, pero no logramos. Y sufrimos de la inacción y del miedo, ¿no? O sea, yo diría que la clase política está pensando en otras cosas. O sea, efectivamente, la pandemia, la salud es importante, pero aquí está en juego mucho, un factor clave para el desarrollo, en el cual con recursos estamos perdiendo un montón de dinero. Yo no creo de que todo se va a resolver con redes. Yo no creo que todo se va a resolver con gas o que todo se va a hacer con hidroeléctricas. Yo creo que tenemos que desarrollar un plan que desde el punto de vista del interés nacional maximice el uso de nuestros recursos, permita aumentar el acceso y nos genere energía. Yo creo que tenemos que desarrollar a ambos de la manera correcta. La demanda nos va a ganar y la importación va a ser muy costosa. Se hizo un plan. O sea, yo estuve en el Ministerio de Energía y Minas, hicimos un plan, ¿no? Y, por ejemplo, para respecto a los combustibles líquidos, que es el tema que nos interesa más esta noche, se hizo una proyección, ¿no? Se hizo, estos son los volúmenes que consumimos, y vamos a llegar hacia el 2040 con esta proyección. Bueno, hoy en día, a pesar de la pandemia, la proyección del consumo está en el escenario base. A pesar de que ha habido un 2020 terrible, el 2021 estamos a 260.000 barriles. Si no hacemos nada del lado del suministro, la importación va a aumentar. Si vemos la parte de la producción de petróleo,
pensamos, ustedes deben haber escuchado al presidente de Perú, Petro, decir, vamos a producir 100.000 barriles por día de crudo. Le digo, bueno, sí, se puede producir. O sea, en ese tiempo hablábamos de llegar hasta 120.000. La realidad es muchísimo más cruda. No estamos ni en el escenario conservador. Estamos mucho más abajo, estamos a 40.000 barriles. ¿Por qué? Porque el oleoducto está paralizado, todo el trabajo en selva está paralizado. O sea, no es que nos falte reservas, no es que no hay potencial para hacer esto. Lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo y no tenemos un plan y no tenemos un acuerdo para sacar adelante nuestra producción. Tenemos reservas probadas importantes todavía en el noroeste, en la selva norte y tenemos en la selva central reservas de gas con condensados también muy importantes. ¿Qué debemos hacer en consecuencia para que en estas 2, 3 décadas en las cuales todavía los hidrocarburos van a pesar en nuestro balance para desarrollar estos recursos? Miren, si en el noroeste, esperemos en un año, quizás menos, vamos a tener la refinería de Talara funcionando. ¿Qué va a suceder al comienzo de la operación de la refinería? Bueno, hoy día deben haber alrededor de 6.000 trabajadores ahí. Eso se va a reducir a algo entre 500, 800 trabajadores. Las refinerías son hoy en día altamente automatizadas. Y si no hacemos nada, estos lotes que van a terminar sus contratos, vamos a tener esto paralizado y vamos a tener un aumento del desempleo y de la conflictividad social en esta zona. Algo como que lo que está sucediendo en la selva norte, que está paralizada. Hay reservas en distintos lotes, en el 192, en el 8, en el 67. No hemos hecho ningún ajuste fiscal y bueno, la producción está ahí. Y escuchamos todos los días, ¿no?, que si uno no logra resolver tal o cual problema, cerrar tal o cual brecha, no vamos a poder contar con esta producción. Y en la selva central hay reservas más importantes de gas, pero por el momento tenemos un solo gasoducto, el proyecto del gasoducto está paralizado, han hecho reevaluaciones del proyecto del gasoducto, hay un informe de Mott MacDonald, que es una consultora seria, que dice, ustedes tienen que sacar provecho a este recurso. Yo creo que cual sea el gobierno, esto no puede quedarse ahí. Yo creo que hay posibilidades. Lo que falta es un plan y una voluntad política para mover estas reservas e incrementar la producción. Las soluciones no son únicas. En el caso del noroeste, yo creo que hay que tomar decisiones para unificar la capacidad de producción, no pasar por la idea de hacer proyectos chiquitos, y creo que hay que decidirse por llevar esto adelante. Yo creo que en la selva norte igual, el plan de cierre de brechas y de remediación de pasivos, hay que llevarlo adelante, hay que concluir la consulta. O sea, hay un trabajo serio de acuerdo y de pacto social para poder movilizar las inversiones que se requieren y llegar a un nivel de producción. Yo escuchaba al presidente de Petroperú hablar que para que el oleoducto sea sostenible tenemos que llegar a 40.000 barriles por día. El precio va a estar bajo, o sea, hay dificultades desde el punto de vista de la producción de crudo. Hoy día estamos a $65, pero si las cosas se comienzan a arreglar al resto del mundo, es probable que el exceso de petróleo haga que los precios bajen y tengamos que producir a $40, $50 el barril. Pero yo creo que si hay un acuerdo, esto es viable. Igual, o sea, las reservas de gas son conocidas y aquí no hay un problema socioambiental. Aquí vemos que hay un reclamo de la gente por acceder al uso del gas. Y bueno, tenemos que hacer otro gasoducto, terminar el gasoducto del sur, encapsular los problemas judiciales que están ahí latentes y sacar ese proyecto adelante, que es sumamente importante para el país. El nuevo gobierno puede optar, yo digo, por 2 opciones. Una, esconderse, o sea, la política del avestruz, dejar que se acumulen los pasivos, seguir los conflictos, que tratar de cambiar las reglas
y simple y llanamente terminará importando más. Llegaremos a los tristes 100 millones de soles al día de importación. O, pues tenemos que actuar con un plan. Y aquí necesitamos apoyo político. No puede ser de que aquí el Ministerio del Ambiente hace lo que quiere, el que tiene que ver en los gobiernos regionales no cumple con las comunidades, hay problemas en cada uno de estos escalones y no logramos sacar la producción. En Colombia, por tomar un ejemplo de un país que tiene recursos como nosotros, pues a nivel del presidente, él sentaba una vez al mes a todas las empresas que trabajaban y trataba una por una de resolverle con los ministros de Ambiente, de Social, de Cultura, de Seguridad, y sacaron los problemas afuera y lograron producir 1 millón de barriles. Nosotros estamos hablando de 100.000, 10 veces menos. Yo creo que no hacerlo es condenarse a dejar pasivos, es condenarse a dejar cierre de brechas sociales acumularse ante una posibilidad de lograr. Es uno o lo otro. Ya tenemos perdidos años. O sea, desde que yo salí del ministerio han habido 10 ministros de Energía y Minas. Y bueno, pues hay una situación de inestabilidad que no permite avanzar en este sentido. Yo creo que no se trata de hacer solo el gas, se trata de hacer las cosas. En todos los países vemos que el gas es un elemento importante en la matriz energética de las 2-3 décadas que vienen. En Europa, por ejemplo, Alemania es el país que tiene un desarrollo de energías renovables notable. Pero los alemanes, a pesar de toda la influencia americana, están haciendo un segundo tubo para traer gas y completar su matriz, ¿no? Y avanzar. Es una fuente de energía primaria muy importante. Y el gas que tenemos nosotros es un gas de bajo costo. Es un gas que es producido junto a condensados y que en consecuencia es un coproducto con un bajo costo. Yo creo que si no hacemos un esfuerzo para crear las condiciones, y esto pasa por construir otro gasoducto, ese gas se va a quedar ahí, no lo vamos a explotar. A la vuelta de 8, 10 años, la energía eléctrica a partir de renovables va a seguir siendo más barata y esto se va a quedar guardado. Sabemos que el proyecto ha tenido mucho éxito en el centro del país. Ahí hay las evaluaciones, no solamente en términos de beneficios, de industria y todo. Y simplemente vamos a seguir teniendo el mismo problema de centralismo multiplicado más. O sea, tenemos necesariamente que hacer este otro ducto para sacar esto adelante. O sea, darle seguridad al sistema con una segunda salida y desarrollar la masificación del gas y el desarrollo industrial y la petroquímica en el sur. Esto es lo que nos abre el gas como oportunidad. Por hablar solamente del sector eléctrico, ¿no? Antes de la pandemia, las proyecciones que hacía el Comité de Operación Económica del Sistema, el COES, era de que al 2025, ¿no?, necesitábamos las reservas grandes, las unidades que estaban grandes, construidas, y que si no contábamos con gas, estas unidades iban a comenzar a operar con diésel importado. Bueno, el consumo eléctrico se ha recuperado, pero aún no se da una recuperación económica que probablemente venga a la hora que se avance con la vacunación, a la hora que la reactividad económica retome. En consecuencia, en lugar de 2025 será 2026, 2027. El día que llegue el gas, estas centrales en hilo mollendo, más lo que puede hacerse en el sur, van a consumir alrededor de 300 millones de pies cúbicos por día. O será diésel importado o será gas. A eso hay que sumar el desarrollo industrial, hay que sumar las posibilidades de hacer una industria de fertilizantes. Podemos avanzar rápidamente y tener el consumo que permita que el gas llegue a un precio de transporte razonable a toda esta región. En la realidad, el gas hoy en día es visto como un complemento de las
energías renovables. Yo leía, por ejemplo, se habla de este concepto de Smart Gas Grid. O sea, las tuberías, los gasoductos, son verdaderos almacenes de gas. Mientras que uno puede comprar y obtener energía solar en las horas en las cuales hay sol durante el día, en las cuales hay viento durante el día, el gas se comprime al interior de estas líneas. Y cuando esas unidades bajan, los generadores eléctricos retoman su capacidad y permiten mantener en el sistema una entrega de electricidad a niveles que la demanda requiere. La red de gas es importante como un sistema que le da flexibilidad al sistema y permite, ¿no?, copar las dificultades que se tienen. Las soluciones técnicas existen. Yo creo que no hay miedo en desarrollar tanto el gas y las renovables en paralelo y sacar el país adelante. Las renovables, con las subastas que se han hecho, han llegado a ser el 5%. Yo escuchaba al ministro hablar y decir que ahora, a diciembre de 2020, se habían ejecutado 49 proyectos de energías renovables, que representaban 1.080 megawatts en capacidad, es decir, más o menos 6%. Esto con una inversión de 2.000 millones de dólares. Bueno, para alcanzar la meta del 15%, que es la meta planteada por el MEM, tenemos que hacer un esfuerzo de inversión muy grande, porque la demanda en el 2030 va a ser mucho más grande. O sea, vamos a recuperar, vamos a volver a seguir la ruta del crecimiento, y al 2030, 15% va a significar por lo menos 4 o 5 veces la inversión que se ha hecho. Por mucho que el costo haya bajado, hay un esfuerzo muy importante. Si el gobierno no da las señales claras, el gobierno no permite que los sistemas funcionen con precios razonables, si el gobierno no facilita, digamos, la entrada a estas inversiones, no vamos a llegar a la meta ni del 15%. Está la meta planteada, es perfectamente alcanzable, no está en contradicción con nada, o sea, son perfectamente realizables con el esfuerzo que se tiene. Yo creo que del lado de los hidrocarburos, igual, yo pienso que la inversión privada no es capaz de hacer todo. Tiene que haber además una contribución del lado del sector estatal para rehabilitar campos maduros con un contencioso socioambiental mayor. No hay muchas empresas privadas interesadas y el financiamiento bancario en este sector ya no es fácil de obtener. En consecuencia, Petroperú debe concluir el proyecto de la refinería, debe mejorar sus operaciones y cumplir con el repago de los proyectos. Pero para incursionar en el upstream, como ahora se le pide, y apoyar inversiones siendo un socio minoritario en lo que el manejo socioambiental concierne, para que incursione en otras tareas en distribución de gas, Petroperú debería separar sus funciones y decir, bueno, lo que hoy existe de refinación y comercialización es una parte empresarial y hay otra parte que cada una de las actividades deberá probar su rentabilidad y su manejo. Yo creo que es perfectamente razonable, creo que esto se puede llevar adelante. Si nosotros miramos hacia el 2026, 2030, yo creo que lo que hoy en día tenemos como curva de producción de líquidos, sumando, no digo ambos, camisea, los condensados y la producción. Ahorita estamos en 120.000, grosso modo, 122, estas son las cifras de diciembre, creo, las últimas que pude encontrar, al 31 de diciembre. Y del lado del gas, lo que tenemos es que desde hace ya un buen número de años estamos estabilizados al mismo nivel. Y estamos estabilizados porque no tenemos ductos para mover mayor cantidad. O sea, se han hecho las centrales en el sur pensando de que ahí iba a llegar el gas. Felizmente llegó la pandemia, porque si no estaríamos ya en una situación de importación terrible. Yo creo que tenemos que desbloquear esta situación y avanzar a una nueva. Yo hacía unas proyecciones, ¿no? Hablando de una situación pesimista, que
una política de avestruz que nada hace, más bien se disminuye, o hacemos una extrapolación optimista y pensamos que tanto la parte de petróleo como la parte gas funciona y se puede llevar esto adelante. Bueno, en lugar de que esto caiga aún más, porque va a disminuir la producción de líquidos de camisea si es que no se ponen nuevos campos, podemos llegar a subir esto al 205. Todavía vamos a importar, pero ya muchísimo menos. Y podemos tener mucho más gas para generar electricidad. Y el balance, ¿no? La importación podría ser de simple a doble. En lugar de tener que importar 220.000, vamos a importar 85.000. Yo creo que, en conclusión, el nuevo gobierno tiene retos muy importantes. Primero, tiene que resolver el problema del planeamiento en el sector. Encontrar una institución que se encargue del planeamiento, que formule y logre el consenso necesario para tener un plan que sea una política de Estado. Que no venga un siguiente gobierno y la cambie, no. En segundo lugar, tenemos que hacer el esfuerzo para que las energías renovables se desarrollen verdaderamente. Lograr esa meta del 15% al 2030 es vital, es muy importante. Yo creo que tenemos que actualizar el marco legal y reglamentario y contractual del sector de hidrocarburos, teniendo en cuenta que tenemos campos maduros, que tenemos problemática social, que tenemos que hacer participar Petroperú dentro de este aspecto y resolver el rol de Petroperú. Y tenemos que sacar el proyecto del SITGAS, es así como ahora se llama el proyecto del gasoducto, y desarrollar industrias, incluida la petroquímica. Esto sería para mí el menú, las tareas que tiene que llevar adelante este nuevo gobierno. Fíjense, cuál sea la opción de derecha o de izquierda del nuevo gobierno, el suministro energético no depende de estas consideraciones. Necesitamos un plan estratégico consensuado. Estos son los retos del nuevo gobierno, son tareas difíciles, pero son indispensables para impulsar la reactivación y darle viabilidad al desarrollo de nuestro país en las próximas décadas. Muchas gracias. Gracias, doctor, por lo que acaba de compartir, por su información, por sus propuestas, ¿no? Y todo lo que ha hablado y tratado. Eh, Ingeniero Uriarte. Sí, aquí estoy. Sí. ¿Me copias? Sí, se le escucha. Ya, a ver, voy a compartir un segundo. A ver acá. Ya, ahí sería, a ver. Sí, está bien. Sí, se ve Sí, su ya, presentación. Sí. ya. Sí, gracias. Voy a hacer una presentación breve, ¿no? Ahí comparto mucho, compartido lo que ha presentado el doctor Mayorga. Seguramente voy a hacer incidencia en algunos puntos similares. Mi idea, más que nada, bueno, como era un conversatorio, era poner algunos puntos sobre la mesa de cómo estamos cómo llegamos a esta década del 2021-2030 y cuáles serían los pendientes, un poco lo que ya mostró el ingeniero, cuáles serían los pendientes al 2030 en los cuales tenemos que trabajar, ¿no? Y que básicamente van a ser responsabilidad del gobierno entrante. Acá también quisiera rescatar, se mencionó en la presentación anterior, la necesidad de una planificación, ¿no? Y justamente, si uno entra a la página del Ministerio de Energía y Minas,
Bueno, hasta donde he encontrado el último plan energético nacional fue el que se realizó durante la gestión del doctor Mayorga, ¿no? Del 2014 al 2025. Y ese es el tipo de planificación estratégica justamente el que él hablaba, ¿no? Entonces, ahí para reconocer su aporte, ¿no? También siendo uno de los pocos de los últimos años, ¿no? De la última década, uno de los pocos especialistas o ministros de Energía y Minas con especialidad en el sector hidrocarburos, bueno, aparte, estoy seguro que conoce el sector eléctrico, pero normalmente están quedando más hacia el inicio de minas, ¿no? Y ahora último también de electricidad. Entonces, solo van a ser dos láminas breves, donde voy a ir discutiendo algunos puntos. El primero es cómo iniciamos la década, ¿no? Eh, cómo nos coge en términos del sector, ¿no? La refinería de Pampilla, ustedes saben, es la refinería más grande del país, tiene un proyecto ya concluido de modernización por $700 millones. Está operando sin problemas, produciendo mayor cantidad de combustibles, de gasolinas de alto octanaje y de diésel de bajo azufre, de 50 partes por millón, pero aún está pendiente la inversión para llegar a la calidad de Euro 6, ¿no? La calidad de Euro 6 es un estándar adicional bueno, que se ha impuesto ya en Europa y que básicamente reduce aún más las emisiones producto de la combustión del diésel, ¿no? Y la característica más importante, entre otras, es llevar el contenido de azufre a 10 partes por millón, ¿no? Actualmente todavía sigue en 50 partes por millón. Pero fue un proyecto exitoso que se concluyó en los tiempos planeados y que tiene todas las facilidades operativas listas para realizar la inversión en la planta, que básicamente es instalar un nuevo reactor, una vez que se confirme el requerimiento por parte del Estado. En el caso de Refinería Talara, bueno, es un caso por ser una empresa estatal, es un caso que, digamos, ha desatado pasiones por los últimos 10 años, ¿no? Digamos, por los aumentos, los cambios en su presupuesto, cambios de alcance, eh, y ahora, bueno, como si no fuera poco, cuando ya está próximo a culminarse, la pandemia ha azotado y, y de todas maneras repercute en el avance de los trabajos, aún así ya se espera que las principales unidades de servicios, o en general todas las unidades de servicios auxiliares, puedan arrancar a fines de año y estar listos a inicios del 2022 para el inicio de las unidades de procesos, tal vez un poco antes. Entonces, con eso ya culminaría el proyecto de la refinería Talara, dejándonos listos para producir alrededor de 60.000, un poco más de barriles de diésel por día, cuando la demanda excede los 100.000, ¿no? Entonces, por ahí es lo que hablaba el doctor Mayorga, de que somos importadores de combustible. La realidad es que no, incluso con la refinería Talara operando, que todavía no lo está haciendo, vamos a seguir siendo deficitarios de diésel, ¿no? Entonces se va a seguir importando, perdón, diésel, y de esa manera vamos a estar atados a los precios internacionales. Por el lado de la producción de petróleo, ya lo explicó muy bien el doctor Mayorga, la producción de petróleo sigue en descenso. A un punto importante, bueno, son los contratos de licencia, que algunos ya están expirando, ¿no? Recordemos, son por 30 años, y justamente con la Ley Orgánica de Hidrocarburos ya se están cumpliendo 30 años, entonces varios de los contratos de licencia más largos ya están por expirar, y va a ser tarea de la próxima gestión, bueno, de la persona que esté a cargo de Petroperú con el nuevo gobierno, de realizar la licitación de estos nuevos lotes, que va a ser muy importante en qué medida puedan hacer atractivo, ¿no? Hacia inversionistas extranjeros. Ya lo mencionó el doctor Mayorga, es complicado, pero algunos lotes sí podrían ser interesantes, podrían atraer inversiones extranjeras en la medida que las condiciones sean las adecuadas. ¿Y por qué es importante? Porque las licitaciones duran 30 años, entonces probablemente sean la última licitación que se lleva a cabo para muchos lotes, ¿no? También por cómo se está llevando a cabo la transición energética. En cuanto a la masificación del gas natural, igual está pendiente, es otro tema que desata pasiones.
el proyecto inconcluso del gasoducto surperuano con sus problemas políticos, y sin embargo, nuevamente está en agenda, está con el proyecto, está ya convocado el proyecto, pero la licitación, pero avanza bastante lento, ¿no? Y sin este gasoducto al sur, pues la realidad de la masificación del gas y que se aproveche para más parte de la población no se va a poder concretar. Entonces, eso es por el lado de Perú, ¿no? ¿Cómo nos está encontrando? El gas natural, hay que rescatar que el MINEM en los últimos 2 o 3 años ha impulsado mucho el cambio a gas natural. Incluso en sus últimos meses ha sacado nuevas normativas permitiendo facilitando el acceso con bonos, ¿no? A las conversiones, sobre todo en las concesiones nuevas que se han formado en el norte y en el sur, pero hay un trabajo pendiente, ¿no? Y justamente fue parte del discurso político, de la discusión política en el año 2011 con las elecciones, lo volvió a hacer en el 2016, lo está volviendo a hacer este año, porque las poblaciones, las personas que viven cerca de estos yacimientos, que están cerca de los lugares de explotación, pues siguen accediendo a un combustible que es caro, en el mejor de los casos que es GLP, o en el peor, como lo mencionó el doctor Mayorga, siguen cocinando con leña, ¿no? Alrededor del 8% de la energía primaria que se usa en el país, si no me equivoco, es leña o biomasa, lo que te habla de un alto grado de pobreza energética aún existente en el país. Entonces, ahí es importante cómo se viabilizan estos proyectos. Por un lado, el gasoducto subperuano, y cómo también se puede, a través de gasoductos virtuales, ¿no? Plantas más pequeñas de licuefacción, existen esas tecnologías, poder hacer la masificación en las zonas cercanas y que ellas perciban o que en verdad aprovechen el recurso energético que surge en su localidad. Eso es por el lado del Perú. Así nos encuentra, ¿no? Con unas refinerías al menos modernizadas, ¿no? Hace 10 años seguíamos produciendo diésel de 5.000 partes por millón, lo cual ya era impensable en casi todo el mundo desarrollado y en buena parte del mundo en desarrollo. Ya iniciamos con refinerías modernas, en caso de refinería Talara con refinería de punta. Igual vamos a seguir siendo deficitarios de combustibles que vamos a tener que importar, pero por el lado de la producción justamente también no nos ayuda en reducir esta balanza energética, porque la producción sigue en descenso. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Ya las expuso muy bien el doctor Mayorga. Y el tema de la masificación del gas natural sigue pendiente. Hace más de 10 años, si bien es cierto, cada vez más personas acceden a este combustible, no termina de llegar a las personas que tienen mayor pobreza energética, ¿no? Entonces hay una brecha ahí por cerrar. ¿Cómo, cómo, nos, cómo, nos, ¿Cómo nos influye el aspecto internacional? Bueno, va a estar marcado básicamente por cambios en los patrones de consumo, ¿no? Y que han sido incrementados por la pandemia. El Instituto Internacional de la Energía, ¿no? El IEA, promulgó, bueno, declaró, hizo un estudio con una pequeña nota de prensa hace un mes, un poco más, que en el 2019 se había alcanzado el pico de consumo de gasolina. Normalmente, año a año los consumos energéticos, en particular los combustibles líquidos, se incrementan porque hay población en los países desarrollados como el nuestro, pero sobre todo en China, en India, que está accediendo y que gracias al desarrollo económico accede a un mejor nivel de vida y que por lo tanto comienza a consumir combustibles líquidos en vehículos particulares, ¿no? En particular, bueno, gasolina. Entonces, pero producto de la pandemia, en el 2019 se alcanzó un pico y aquí el IEA comentaba que podría ser justamente el pico de la gasolina y que a partir de ese momento, debido a las tendencias de electromovilidad en Estados Unidos y en Europa, comience a reducir el consumo de las gasolinas y en consecuencia el consumo del crudo de petróleo. Esto, bueno, una acotación básicamente es en el mundo desarrollado, la OSDE,
pero aún falta mucho, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay planes, grandes planes de electrificar, pero todavía ellos están en una discusión de cómo ampliar la capacidad de electrolineras, justamente. ¿Quién debería hacer esa inversión? ¿La debería hacer el gobierno? ¿Debería ser que surja producto de necesidades del mercado? Pero lo cierto es que que está migrando en ese sentido la demanda de los países desarrollados. ¿Y eso en qué nos va a influenciar? En que hay una gran capacidad de refinación justamente en Estados Unidos. En Europa es un poco menor, pero en Estados Unidos es nuestro mercado de referencia. Y en la medida que estos consumidores, ¿no? eh, dejen los vehículos de gasolina por electricidad, pues estas refinerías van a tener que salir más a vender al mercado internacional, ¿no? Tanto, bueno, gasolina y, bueno, como un resultado también del proceso diésel. Entonces, de acá a algunos años habrá que ver cómo cambian estos precios de los combustibles terminados, no estas refinerías que se rehúsen a cerrar, porque hay muchas que están cerrando o que se están reconvirtiendo a biorefinerías, pero las que no les sea viable a nivel de inversión hacer ese gasto, van a buscar otros mercados y Latinoamérica en sí ya es un mercado, Perú ya es un mercado, porque Perú es un importador. Entonces van a permitir el ingreso de combustibles tal vez a un precio mucho más competitivo que el de ahora, ¿no? En términos relativos. Entonces, eso por el lado del consumidor final puede ser muy bueno, pero pone, digamos, sobre aviso a ambas refinerías locales, porque si esta tendencia continúa y va a continuar en Estados Unidos, probablemente va a haber más combustible barato de refinerías que están buscando dónde colocarlo, y como el Perú es un país importador, puede afectar sus márgenes, ¿no? Entonces va a ser un reto justamente hacer que ambas refinerías sean rentables en el mediano plazo. Y asociado a lo anterior, cuando tenemos los paquetes de medidas de Biden, que básicamente es una cantidad muy grande de dinero, 2.5 billones de dólares, y no los billones americanos, y no me refiero a los billones en español, en inglés serían trillions, que, o sea, 2.5 millones de millones, ¿no? Que básicamente son 360 veces la inversión que se ha hecho en Talara. Y eso es lo que propone invertir Biden justamente en la promoción de energías renovables, en la transición energética del país, que lo está vendiendo, y no está mal en hacerlo, como con un plan que más que promover energías renovables es una manera de reactivar el país, eh, y generar empleo, ¿no? Y esta vez empleos en industrias, digamos, renovables. Y eso va asociado a un acuerdo, a un compromiso de Biden de reducir en 50% las emisiones las emisiones de efecto invernadero con respecto a los niveles del 2005. Entonces hay un gran compromiso de esta nueva administración que también pone presión nuevamente sobre las refinerías locales de hacerse cada vez más eficientes y buscar nuevos mercados, porque justamente en la planificación que hablábamos, que la debe hacer un país, pero también la hace cada empresa, sabe que acá 10 años o 15 años el mercado de vehículos que consuman gasolina en Estados Unidos va a ser mucho más reducido, ¿no? Entonces, ¿cómo van a desviar o a dónde, qué otros mercados pueden explorar? Pues justamente los mercados de Latinoamérica van a ser su objetivo. Entonces, así es como iniciamos esta década, uno nos está dejando. ¿Y cuál sería esta agenda mínima que va a recoger ya las ideas que había mencionado el doctor Mayorga? La masificación del gas eh, es, es esencial, o sería en verdad muy bueno que de acá a 5 años el tema de la masificación del gas no sea el reclamo de por qué el balón de GLP en Cusco, en la convención, cuesta 60 soles o 65 soles, mientras que en Lima cuesta 40 o 35, sino que ya se vea un avance en el acceso al gas natural en muchas zonas. Entonces,
Tenemos el proyecto de 7 regiones que debería ser adjudicado justamente para la zona centro-sur, y ya tenemos la concesión de Gasnor en Piura, que está iniciando operaciones. Tenemos la concesión que abarca la costa norte también, que está funcionando en el sur. Y sin embargo, uno se pone a pensar, estas concesiones, claro, es la manera en la cual hacemos llegar este recurso energético a familias, a pequeños negocios, a pequeños comercios, pero no es la masificación de gas natural, no. Cuando una industria nueva quiere instalarse, no va a pensar en instalarse en, digamos, en Trujillo, porque tiene acceso a gas natural. Una industria que en verdad va a consumir energía no se va a instalar ahí porque no va a tener la cantidad de gas natural que requiere. Pues, se va a seguir instalando en las inmediaciones de Lima. Si queremos diversificar justamente la instalación de nuevas industrias, es necesaria la construcción del gasoducto surperuano. En el caso de la costa norte, no lo he visto aún muy estudiado, muy planteado, pero una idea es la instalación de facilidades de regasificación. Nosotros ya se cuenta con una planta de licuefacción que podría ser ampliada, ¿no?, en coordinación con el sector privado, pero la idea es que si yo ya tengo concesiones tanto al norte como al sur, y voy a tener más, que básicamente están siendo alimentadas por cisternas que transportan gas natural licuefactado. ¿Qué pasa cuando mi única planta de licuefacción que tengo en el país deje de funcionar por alguna falla operativa? Todas estas familias que apostaron por un combustible más limpio, más seguro, eh, más barato, ¿qué pasa con estas familias? Y esto es una situación actual. O sea, la planta de Melchorita ha parado, va a parar está probablemente por mantenimiento 3 semanas o un mes. Entonces, ¿qué pasa con las concesiones del norte y el sur? Entonces, estas familias regresan a un balón de GLP. Entonces, para eso, para hacer como parte de la seguridad energética, son justamente estas instalaciones, no solo el ducto al sur que tiene que hacerse, independientemente de los problemas políticos que haya, sino también facilidades de regasificación que permitan contar con un stock en caso haya problemas con nuestra única planta de licuefacción, o en su medida también importar gas natural licuefactado de otro lugar si hubiese un problema más serio en Malvinas. Entonces, esa es parte de la seguridad energética que tampoco se discute mucho, o que se ha dejado de lado, y que básicamente estamos rogando de que no se malogre el ducto de TGP, o que no falle la planta de licuefacción, o que no falle la planta de Malvinas. Al final hay muchas probabilidades de fallo. Ya Malvinas ha fallado, pero felizmente ha podido solucionar sus problemas en pocos días. Ahora LNG para por un mes, entonces causa un problema. ¿Qué pasa si hay una falla seria en el ducto? Básicamente se tendría que reducir al máximo el consumo de electricidad, el racionamiento de energía eléctrica. Entonces todo porque no hay una planificación en cuanto a la seguridad energética. Y para continuar con el tema de seguridad energética, también por el lado de los hidrocarburos líquidos hay otro problema. Como parte del reglamento no creo que es el de almacenamiento, deben existir inventarios mínimos. Cada mayorista o empresa productora de combustibles debe tener un inventario mínimo de 5 días de ventas, ¿no?, del promedio de los últimos 6 meses, y 15 días de inventarios medios, ¿no?, en el mes de sus ventas promedio. Pero si uno se pone a ver las capacidades de los terminales, se ve que en muchos de los terminales o plantas de ventas al interior del país, esa capacidad de inventario mínimo no se cumple. ¿Por qué? Porque, como lo mostró el ingeniero Mayorga, la demanda de los combustibles en general ha ido incrementándose, salvo por el 2020, pero ha habido un aumento y se espera que siga un aumento conforme continúa el crecimiento económico, pero no ha habido una planificación en la capacidad de almacenamiento. Un poco se ha dejado al mercado, y el mercado es bueno para solucionar muchos problemas, pero en el caso de inversiones grandes, que se dude que no tengan un retorno tan seguro, es difícil que un privado entre este negocio. Han habido pequeños
nuevos, no pequeños, ¿no? Sí ha habido inversiones de terminales por privado, pero han sido pocas, y en general no podemos cumplir los inventarios mínimos. ¿Cuál sería la solución, no? Porque al final los inventarios mínimos están asociados a una política de seguridad energética también del país. Solo por ponerles un ejemplo, nosotros nos pedimos 5 días de inventarios mínimos. En Estados Unidos, bueno, en Europa, la Unión Europea exige a todos sus miembros 90 días de inventarios mínimos. 5 días, pero ellos exigen 90, entre combustibles, entre crudo y combustibles terminados. Igualmente en Estados Unidos, país productor, ¿no? Con muchas refinerías, ellos manejan una reserva federal, esa en este caso sí está administrada por el gobierno federal, que es de 90 días de inventario. En el caso del Perú, exigimos 5 días y la capacidad de almacenamiento en muchos casos no nos da para cumplirlo. Tanto es así que Repsol interpuso una demanda ante Indecopi, ante el Tribunal de, de Barreras Burocráticas de Indecopi, una demanda contra el MINEM, justamente sosteniendo que esta era una medida innecesaria, abusiva y que no estaba bien fundamentada. Y el Indecopi llegó a la conclusión de que efectivamente, por más que es una obligación una responsabilidad, una obligación del Ministerio de Energía y Minas velar por la seguridad energética del país, porque es el responsable de la política energética, no pudo fundamentar adecuadamente por qué son 5 días, por qué son 15 días, por qué no es más, cómo es que esta política en verdad nos ha servido en eventos de desabastecimiento. Entonces, por el lado de los combustibles líquidos, también una agenda pendiente de ampliar la capacidad de almacenamiento. Y en ese sentido, entiendo que el Ministerio está trabajando en una propuesta para tener una autoridad que maneje los inventarios mínimos en el país y que sea capaz de articular las inversiones o planificar las inversiones necesarias para incrementar en verdad los inventarios mínimos y que no sea solo una norma, ¿no? Una norma que no tiene detrás un mecanismo que hace que en verdad se efectivice y que a la larga la capacidad de almacenamiento crezca junto con la demanda. Y por último, lo mencionó también el ingeniero Mayor, es un plan estratégico para Petroperú. Petroperú está terminando una etapa clave, que es el proyecto de modernización. Tuve la oportunidad de trabajar ahí, es un proyecto a nivel de ingeniería muy complejo, ¿no? Más allá de que pueda haber cuestionamientos de la necesidad o no de una refinería en el país, con la inversión ya hecha, a nivel de ingeniería es bastante complejo. Digamos, es un proyecto que no se ha visto, no se ha visto no se ha visto nunca en realidad en el país, ¿no? Las inversiones más grandes de los últimos años han sido la planta de licuefacción de gas natural de Melchorita, que fue una inversión mayor, si no me equivoco, de 10.000 millones de dólares, pero que no alcanza en complejidad de procesos a todo lo que va a tener la nueva refinería de Talara. Entonces, luego este quiebre, que es la nueva refinería, Petroperú, aparte de concentrarse en pagar la deuda contraída, que es importante también hacer la aclaración de que muchas veces se acusa o se coloca como ejemplo a Petroperú o a la refinería Talara poniéndole el letrero de gasto público, que por esto no se han hecho hospitales, no se han hecho carreteras. Lo cierto es que de los 5.000 millones de inversión del proyecto, eh, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas y el MEF, dio un capital inicial, un bono inicial o un dinero inicial de 300 millones de dólares, y el resto del dinero ha sido dinero emitido como deuda, que han pagado inversionistas extranjeros, y como deuda a nombre de Petroperú. Es decir, que sobre el papel al menos, si Petroperú quebrase, que no esperamos que lo haga, pero si lo hiciese, estos bonistas no podrían irse contra el Estado peruano. No es deuda respaldada por el gobierno peruano, por más que Petroperú es una empresa estatal. Entonces, en sí, el proyecto ha sido financiado en su gran porcentaje, por no decir casi en su totalidad, con deuda, y como tal, tiene que pagarla a través del flujo de caja que genere vendiendo combustibles.
aparte de la planificación del pago de esa deuda, lo que tiene que ver Petroperú es justamente esta incursión en nuevos negocios, ¿no? Como mencionaba el ingeniero Mayorga, el negocio de refinación y comercialización Petroperú lo conoce muy bien, ¿no? Es un negocio en el que incluso por muchos años, por más que sea empresa pública, ha tenido eh, utilidades en años donde la empresa privada, es decir, Repsol con Refinería Pampilla, no los ha tenido. Entonces, es un negocio que lo conoce, que lo sabe hacer y además que hace un papel importante, ¿no? Porque sirve de regulador de precios para que tanto los importadores como Repsol no puedan, digamos, dispararse en los mismos. Sin embargo, ahora está entrando en la distribución de gas natural. Entonces hay que asegurarnos de que si interviene en ese negocio como isla sea rentable. De igual manera, o el lado del upstream, y de igual manera si comienza a invertir o a desarrollar el lado de energías renovables, entonces hay que asegurarnos de que esos negocios sean rentables y que más bien no sean un detrimento y que representen gastos de las ganancias que genere el lado de la refinación y comercialización. Por el lado del ONP, del oleoducto norperuano, eh, hay que definir una estrategia, qué es lo que se quiere. Si vamos a seguir impulsando la producción de crudo de la selva, que es lo que tiene sentido porque genera regalías, genera empleos, entonces lo que se tiene que poner de acuerdo es sentarse en la mesa Petroperú, las empresas que ya estén en la zona, pero sobre todo el gobierno, y definir cómo se va a pagar la modernización del oleoducto. El oleoducto genera pérdidas anuales de 20 millones de dólares a Petroperú, es justamente nuestros activos de que si fuese una empresa, digamos, privada, es algo que no operaría, ¿no? Para Petroperú es algo que le genera pérdidas cuando ningún barril de crudo que ha pasado por muchos años por el oleoducto era de Petroperú, aún así tenía que darle mantenimiento a una infraestructura que le terminaba generando pérdidas para evitar que paralicen las operaciones y que se pierda esa realía. Entonces, se tiene que reconciliar el hecho de que el oleoducto es un activo del país y que como tal su financiamiento debería salir de la misma operación de los lotes o de alguna cuota adicional o una tarifa adicional que se pueda establecer. Pero si no, entonces le estamos obligando a Petroperú a financiar un activo que no es rentable. Entonces eso también se tendría que definir ya y cerrar estos 10 años con un oleoducto moderno, con la capacidad de detectar fugas y con acceso y con una mejor relaciones con las comunidades aledañas, ¿no? A diferencia de la zona de Camisea, donde las relaciones con la comunidad son excelentes, años de operación, de problemas con el oleoducto, de promesas no cumplidas por parte de las autoridades han generado de que muchos problemas sociales en la selva norte. Entonces, eso va a definir si vamos a continuar operando y extrayendo crudo de la selva, que es lo que tiene sentido nuevamente. Entonces tiene que definir una estrategia e implementar en los próximos 2 años, 10 años, de cómo hacemos que el oleoducto sea sostenible. Porque tampoco debería ser una carga adicional para el negocio, para lo que es el lado de la refinación y comercialización de Petroperú. Entonces, eso es lo que tenía preparado. Gracias y quedo atento a preguntas, igual con el ingeniero Mayorga, ¿no? Gracias, ingeniero Uriarte. Bueno, pasamos a las preguntas que tenga el público. Eh, Pueden animarse, encender su micrófono y preguntarle al doctor Mayorga, al ingeniero Uriarte, o si no, en todo caso, escribirlo por el chat, ya sea que ellos lo lean o mi persona lo lee para que puedan escuchar los panelistas. Claro, el tomógrafo cuando te hacen la tomografía, te saca el diagnóstico, o sea, no te... A ver, nadie se anima.
Bueno, yo creo que la presentación y los puntos que ha remarcado Diego Uriarte coinciden en gran medida con los puntos que yo subrayé en mis conclusiones. Y en ese sentido compartimos la visión de que necesitamos, para comenzar, que alguien se ocupe de planificar el sector. Yo a veces me he puesto a pensar cómo simplificar estas cosas, ¿no? Hicimos un trabajo cuando estaba el rector de la universidad, Jorge Alba, con muchas personas y llegamos a la conclusión de que esto debía institucionalizarse, es decir, tener un instituto en el cual participen el sector público, los ministerios, el Ministerio de Energía y Minas, en particular el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente, la parte militar, digamos, la seguridad es un concepto importante que hay que manejar, pero también el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que es algo que nuestro país necesita para mirar hacia el largo plazo y ver, digamos, las transformaciones que va a tener nuestra sociedad y determinar a partir de ahí de qué manera satisfacer las necesidades energéticas, puesto que las inversiones en este sector son de largo plazo, necesitamos tiempo para recuperar lo gastado. Creo que disponer de recursos como el petróleo, como el gas, y no utilizarlos y dedicarse a importar durante una década o 2 décadas más, es algo que no tiene sentido. Por lo menos todos los que hemos hecho ingeniería de petróleo, geología, sabemos de que esto es producible, que hay que ponerse de acuerdo con las poblaciones, que hay que ponerse de acuerdo para remediar los pasivos, que hay que encontrar sinergias en ciertas regiones. El hecho de que vamos a tener una refinería nos va a permitir valorizar esa producción mejor. O sea, si comparamos los precios a los cuales se exporta hoy en día el crudo pesado y a los precios que la refinería podría comprarlos, hay dólares de diferencia que harían muy interesante juntar esta producción. O sea, no hacerlo significa abandonar pasivos, abandonar poblaciones con brechas sociales increíbles. El gas es un recurso clave, todos lo están persiguiendo. Si uno mira los planes energéticos de casi todos los países, sea porque tienen recursos de gas o sea porque son importadores. Muchos países hoy en día importan gas licuado, ¿no? Centroamérica, Chile, todos tienen, Brasil, el mismo Argentina para los periodos de punta, importan gas licuado. Y no vayamos más lejos, ¿no? India, China, importan cantidades importantes. ¿Por qué? Porque el gas es justamente esta energía de transición que baja las emisiones y permite manejar un sistema energético preponderante con más energías renovables. Y nosotros tenemos un gas barato, o sea, un gas que es un coproducto, creo que podremos sacarlo adelante. En ese contexto, decir esto lo vamos a dejar todo 100% en manos del sector privado. Yo creo que eso ha cambiado sustancialmente. Pensar de que el sector privado va a asumirse los riesgos de un país en desarrollo como nosotros, con temas políticos por delante, con temas ambientales, con temas sociales, no es viable. O sea, yo creo que necesitamos reforzar nuestra empresa petrolera nacional y darle, pues, no solo su misión tradicional de sacar su proyecto de refinación, de sacar adelante la comercialización en muchos lugares, o sea, en Selva, el único que comercializa es Petroperú. Yo creo que tenemos que ver la manera adecuada de hacerlo para no comprometer sus finanzas más allá de lo que debe ser. Y creo que este esfuerzo es posible de hacer.
Yo creo que los peruanos tenemos que darnos cuenta, independiente de la orientación política que tenemos, de que esto es posible de hacer y que hay que llevarlo adelante. Lamentablemente, el sector de los hidrocarburos ha pasado desapercibido, ¿no? No está en la agenda política. Justo por ahí alguien habla del gas, pero no está en la agenda política. Y yo creo que el no darle la importancia nos va a costar mucho. Está ahí la mesa servida, creo que hay técnicos en el país capaces de hacer todo este trabajo, pero falta ese apoyo a nivel político para llevar esto adelante. Esas son mis conclusiones finales, ¿no?, de esta conversación. Gracias, doctor. Hay unas 3 preguntas en el chat. ¿Sí? La primera es de Fran Sánchez. Dice, ¿es posible hacer stacking con el gas, guardarlo y luego hacer una estabilización por un buen tiempo hasta lograr adquirir energías limpias de manera rentable y sostenible? Dice, sí, o sea, stacking ¿en qué sentido? O sea, ¿se puede traducirlo para entenderlo todos y mejor? Frank Rafael, tú que hiciste la pregunta. Buenas noches, doctor. Sí. Bueno, me refería con stacking a lo que sería adquirir lo que sería gas y petróleo y tenerlo reservado hasta iniciar, por ejemplo, los planes o las modificaciones o las nuevas adquisiciones en cuanto a lo que sería, por ejemplo, implementar energías sostenibles. Algo así como para no generar, en este caso, por ejemplo, subida de precio o lo que sería déficit en cuanto a hidrocarburos. Bueno, creo que una buena parte de la presentación que nos hizo el ingeniero Uriarte miraba este aspecto de la falta de almacenamiento que tenemos para lo que es los hidrocarburos líquidos, ¿no? Aún si hay regulaciones, estas no se están cumpliendo. Entonces no tenemos una capacidad para estoquear combustibles líquidos suficientes. En gas, los sistemas son continuos, o sea, no hay un almacenamiento de gas, no hay un almacenamiento subterráneo, no tenemos almacenamiento importante conectado, digamos, al sistema para importar o utilizar gas licuado. Yo creo que hay un tema de seguridad que debe prevalecer hacia adelante. Yo creo que el desarrollo de las energías limpias tiene que ir a la velocidad mayor que pueda lograrse. O sea, elevar, digamos, la cantidad de producción de energía solar, de energía eoliana, es crítico, es importante. Y yo creo que eso no nos va a reducir la demanda de hidrocarburos líquidos que tenemos. Las refinerías van a seguir operando. ¿Por qué? Porque se necesita esa gasolina, o sea, no vamos a parar. Yo no creo que de la noche a la mañana el parque automotor peruano va a pasar a hacer todo con energías eléctricas. O sea, va a haber todavía necesidad. Si uno mira las metas en el mismo Europa, ¿no? O sea, vamos a bajar al año 2030 a un punto en el cual 20%, 15%, 18% del parque automotor ya es eléctrico. Pero hay que seguir viviendo entre tiempo. Entonces vamos a seguir utilizando las posibilidades de utilización de combustibles y creo que en ese sentido importar es un problema, ¿no? Yo creo que sí, hay que preocuparse de los stocks, hay que hacer, digamos, un esfuerzo para que se cumplan las normativas que aseguran el uso correcto de las energías diferentes que contamos. Hay otra pregunta, aquí voy a leer, tratar de avanzar con el tema. La coyuntura electoral y la masificación del gas. Mire, por mi experiencia yo viví, les puedo comentar, el periodo del gobierno el primer gobierno de Alan García.
En ese primer gobierno, o sea, cuando García entró en el año 1985, yo trabajaba en Petroperú en ese momento y me encargaron la negociación para sacar el proyecto con Shell, que había descubierto los yacimientos de Camisea. O sea, sabíamos que teníamos gas y que teníamos que utilizarlo. El tema del desarrollo del gas no es el tema del recurso, o sea, de hacerse dueño del recurso. El tema del desarrollo del gas está ligado a la posibilidad de desarrollar la infraestructura que se necesita para producir ese gas, tratar ese gas, transportar ese gas a los mercados y distribuirlo a los consumidores. Es una enorme inversión financiera. O sea, usted puede tener mucho gas, pero si no es capaz de financiar esta inversión, no va a poder desarrollarlo. La inversión no las hacen las empresas, la inversión la financian los bancos. Y los bancos son instituciones por naturaleza conservadoras. Si usted no es capaz de prometer que va a pagar, que va a cobrar precios que permiten cubrir los costos que están ahí. Yo recuerdo, en ese momento tuvimos un gobierno que dijo, yo voy a pagar solo el 10% de la... Voy a dedicar 10% de las exportaciones a pagar la deuda externa. Obvio, nadie nos prestó dinero. Y simple y llanamente, Shell, por mucho interés que tenía en el proyecto, se fue. Y nos costó esperar casi una década. El gas se logra iniciarse su desarrollo en 1999, 2000. O sea, se pasaron todos esos años en una reforma social, en una reforma de precios, en una reforma económica, que al final recién permitió sacar el proyecto adelante. Perdimos todos esos años. Aquí es igualito. Si nosotros vamos a perder 5 o 10 años más para hacer el segundo gasoducto, pues simplemente el gas se quedará ahí. Por mucho que diga que el 100% del gas es peruano. Bueno, sí, pues, somos dueños de todas las instalaciones, sí, pues. Pero si usted no puede financiar un nuevo ducto, no puede financiar las compañías de distribución, no puede financiar las industrias que van a consumir, el gas lo tendrá que guardar ahí. Entonces yo creo que en la coyuntura electoral tenemos que ser claros de que vamos a hacer los proyectos, estamos priorizando la masificación y que eso necesita de financiamiento de una economía ortodoxa y de precios reales. Si vamos a comenzar a cambiar, a jugar con eso nuevamente, simplemente nuestros recursos de gas dormirán y se quedarán ahí. Bueno, el Nord Stream 2 es un caso interesante. Yo decía, Alemania, que es un país con una política energética que mira seriamente a las energías renovables. Hay que entender que Alemania, después del accidente de Fukushima, del accidente nuclear, decidió cerrar todas sus centrales nucleares y dijo, voy a apostar en las energías renovables. A pesar que la energía cueste más caro. O sea, los alemanes dijeron, bueno, ¿qué importa que cueste más caro? Yo ya tengo las plantas nucleares, voy a cerrarlas y voy a hacer otras plantas. No importa que cueste más caro. Nosotros los alemanes somos trabajadores, somos duros, somos bravos para el trabajo, somos competitivos, queremos tener independencia y vamos a sacar. A pesar de ese tipo de políticas, se dan cuenta que necesitan de gas y eso lo van a importar de Rusia, porque es seguro a través de un tubo y porque es de menor costo. A pesar de la presión americana que les dice, nosotros te podemos vender gas licuado del gas Shell que producimos. No, nosotros preferimos tener un tubo y estar seguros de un precio a largo plazo para basar el mantenimiento de nuestro sistema energético. Ese es el caso. Ahora, es un proyecto puntual que tiene una influencia en Europa. Yo no creo que cambie sustancialmente los precios del mercado a nivel internacional. Yo creo que los precios del mercado están condenados a ser bajos por lo que decíamos, vamos a evolucionar,
vehículos eléctricos, poco a poco habrá menos consumos de gasolina, entonces los precios van a ser bajos, pero el Nord Stream solo no va a ser el cambio. Bueno, fue muy interesante este reportaje que nosotros todos vimos en la televisión relativo a lo que pasaba en Cepagua, en las cuales las comunidades veíamos a las mujeres cocinando todavía con leña. Y yo hacía una pregunta en mi casa con los amigos cuando estábamos viendo eso, y decía, si nosotros le damos a esa señora 65 soles y les decimos, señora, aquí está su vale y compre usted un cilindro de gas, ¿es que esa señora va a gastar los 65 soles o va a seguir utilizando la leña que ella recoge gratis? Yo creo que la señora va a guardarse los 65 soles para otras cosas y va a seguir cocinando con leña. Entonces, el cambio de combustibles obedece a un desarrollo diferente. Yo estoy seguro que si esa señora, en lugar de ocuparse a vender la leña, pudiera tener un trabajo X, ¿no? Limpiando el colegio o enseñando costura a otras niñas, o sea, algún otro trabajo remunerado, ahí sí se pasaría a decir, ah, yo me compro el gas, que me cuesta mis 65 soles que ya tengo, y me voy a enseñar, o me voy a limpiar, o me voy a trabajar acá. Si ella tuviese esas oportunidades, lo haría. Y eso es lo que hemos visto en muchas partes en el Perú. O sea, hemos visto que la gente dejó el combustible tradicional para pasar al otro porque tuvo oportunidades económicas diferentes. El combustible no está así independiente de las cosas, ¿no? Yo creo que la mejora de la calidad de vida y de las oportunidades de trabajo y las oportunidades sociales es algo que va en paralelo. Y en ese contexto de desarrollo es que uno evoluciona en su consumo energético. Yo creo que es importante pensar de que esto se va a dar. Este es un cambio que va a venir. Pero no es solamente el hecho de ponerle el gas que va a cambiar. Es mucho más cambio para que se evolucionen estos consumos energéticos. Y yo creo que a veces las cosas son manipuladas, ¿no? Vamos a mostrar a esta señora que no tiene, ¿no? Y que va a estar quemando todavía su leña para poder hacer esto. Yo creo que si le decimos, señora, aquí tiene usted 65 soles, y vaya usted y compre su balón de gas, no lo va a comprar, va a seguir cocinando con leña. Y yo creo que tiene que haber un cambio más importante para que se den también los cambios en el consumo energético. Bueno, estas son las preguntas que tenemos, ¿no? No hay ninguna más. No sé, quizás el ingeniero Uriarte quiere comentar también alrededor de estas preguntas. Sí, doctor. Bueno, con respecto al ingeniero Uriarte, me comentaba por interno de que tiene otra actividad, ¿no? Que por eso tuvo que salir rápido de la reunión. Bueno. Y bueno, nada, quería agradecerle a usted por su tiempo, ¿no? Por toda la información que nos ha compartido, las propuestas, el haber contestado las preguntas e inquietudes de algunos participantes del público. Y nada, agradecido por parte del centro, ¿no? Porque no es la primera vez que nos apoya, que nos brinda un tiempo para diversas charlas. Bueno, ha sido todo un gusto. Y yo creo que es sábado y podemos cortar la conversación aquí. Muchas gracias por la invitación y tengan todos buenas noches. Gracias, doctor.